Dios te bendiga, querido hermano, querida hermana. Te saluda el pastor Giovanni Maldonado en este tu canal Cris, Enseñanza Cristiana. Hoy seguimos con nuestros temas de discipulado, pequeñas enseñanzas de discipulado que te pueden ayudar en tu vida cristiana. El tema de hoy es preparados para servir. Muchas personas en nuestras iglesias, lastimosamente, solo están sentados en las bancas o en las sillas de los templos de la iglesia calentando bancas. Disculpa la frase, pero es una realidad en nuestras iglesias, lastimosamente. Y hay muchas personas que no están sirviendo por diferentes razones, otras porque tal vez no les han enseñado o no les están enseñando, otras porque no han descubierto sus dones, por lo tanto, su llamado específico al servicio que tienen que hacer en la iglesia, y otros sencillamente no quieren servir en la iglesia. Pero si tú aceptaste a Cristo, si tú recibiste a Jesús en tu corazón, te arrepentiste de tus pecados, Él no solamente es tu Salvador, sino que también es tu Señor. Y Él, como nuestro Señor, nos manda a servir, pero no por un pago, no para gloria de nosotros, sino como Él sirvió. Por lo tanto, quisiera que fuéramos a la Biblia, porque es en la Biblia donde encontramos algunos parámetros o características que nos pueden guiar o indicar cómo nosotros podemos prepararnos para el servicio. Vámonos entonces al libro de Mateo 9:35 al 38. Y ahí encontraremos ciertas características, cómo Jesús hablaba, se sentía y cómo él servía o quería servir a los demás. En Mateo 9:35 a 38 dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí en esta historia que nos cuenta acerca de cómo Jesús iba en pueblo, ciudad en ciudad o aldea, nos da cierta guía cómo nosotros debemos de prepararnos para servir. Primero dice que Jesús iba en las aldeas enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra del Señor. Todo buen siervo de Dios tiene que saber de la palabra de Dios. Y la palabra del Señor no solamente nos sirve para conocer a nuestro Dios, para ser edificados y crecer y madurar, sino también es la palabra del Señor que nos indica que nosotros debemos de predicar el Evangelio. Debemos hablarles a otros acerca de lo que recibimos, de la gracia maravillosa, acerca de cómo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y cómo nosotros podemos ser libres de ellos. Por tanto, en primera instancia debemos, si queremos ser preparados para servir, debemos nosotros saber palabra del Señor. Segundo, después de saber palabra del Señor, debemos de enseñar palabra del Señor y debemos de predicar el Evangelio de Cristo. También menciona aquí que dice que el Señor dice que tuvo, primero sanaba, dice toda enfermedad y dice toda dolencia. Y tú me podrías decir que Jesús sanaba sobrenaturalmente, le daba vista a los ciegos, los cojos podían caminar, aquellos que tenían la mano seca eran sanados, aquellos que estaban moribundos, ellos se levantaban, él resucitaba muertos, etcétera, etcétera. Pero también Jesús
sanaba el alma. Y hay muchas personas que vienen a nuestras iglesias heridas del alma, como nosotros también entramos a la iglesia heridas del alma. Y necesitamos sanar, como esas personas neces- necesitan sanar esas heridas que traen del mundo. La gente viene desgarrada, desconsolada, triste, deprimida, viene sintiéndose mal, basura algunos de ellos. Necesitan ser sanados del alma. Y así como Jesús sanaba sobrenaturalmente, nosotros también debemos de ayudar a las personas a sanar el alma. Debemos ser consejeros, debemos ser aquel hombro donde ellos puedan descansar y estar y contarnos y buscar la manera de ayudarlos. Lo otro que dice aquí acerca de Jesús, que no, cuando él sanaba, dice que él tenía compasión de ellos. Tenía compasión. ¿Por qué tenía compasión? Porque sentía misericordia, sentía el dolor, sentía la desesperación de las personas. Y nosotros, si queremos ser personas preparados para servir, si queremos prepararnos para servir, debemos de sentir el dolor de los otros, debemos de sentir esa aflicción que ellos sienten. En otras palabras, debemos de amar a nuestro prójimo. ¿Te acuerdas de la historia del joven rico cuando dice que vino a Jesús diciendo cómo él podía heredar el reino de los cielos? El Señor le menciona acerca de cumplir los mandamientos. Él dice que sí, pero cuando el Señor le menciona los mandamientos acerca de amar al prójimo y cuando le dice que tiene que entregar todo lo que tiene, dice que se fue triste porque tenía mucho, no podía entregarle a los necesitados de lo mucho que él tenía. Por lo tanto, él no amaba al prójimo. Y es una buena enseñanza acerca de cómo nosotros a veces tenemos una doble cara. Decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo. No sentimos el dolor, la desesperación de las personas. Hermanos, Dios nos manda a amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, debemos de sentir compasión. Lo siguiente es que dice que Jesús tenía compasión de ellos porque no tenía nadie quien les guiara. Andaban como ovejas perdidas, sin pastor. Por lo tanto, tú que quieres prepararte para servir o estar preparado para servir, debes entender que vas a guiar a otros. Así como alguien se acercó a ti y te guió para el servicio, tú también debes guiar a otros para el servicio. Muy bien, ya que entiendes que debes ser un guía para los otros, hay un problema que debes de saber, que lastimosamente, como Jesús dice, la mies es mucho, pero los obreros son pocos. Y seguramente si tú eres un servidor, tú eres alguien que está ministrando en la iglesia y te sientes cargado porque hay muchas personas a las cuales hay que ayudar, pero muy pocas personas, muy pocos obreros. Prepara a otros a servir. Prepara a otros a servir. Qué horrible, qué feo es llegar a una iglesia donde hay unas 50 personas y 5 están sirviendo nada más, o 100 y 10 están sirviendo. El promedio de una iglesia saludable debería ser de unos el 70 o el 80% de la iglesia sirviendo. Estimados hermanos, es una realidad en nuestras iglesias. Muy pocos sirven. Como ya te mencioné, algunas razones por las cuales algunos no sirven, pero nosotros debemos de servir. Por eso el Señor dice que hay que rogar, orar al Señor de la mies para que mande obreros. Pero al mismo tiempo, ese ruego implica que nosotros debemos de enseñar a otros a servir, estimados hermanos. Muy bien. ¿Qué hemos visto en este pasaje de Mateo? Que hay que enseñar palabra del Señor. Por lo tanto, debemos de prepararnos en la palabra. Dice que hay que predicar el evangelio del reino, anunciar las buenas nuevas. Indica que hay que sanar, ayudar a sanar el alma de las personas siendo un buen consejero. Nos habla acerca de tener compasión y nos habla acerca de ser un guía y orar
preparar a otro para el servicio, para que la carga ministerial no caiga sobre nosotros, o unos pocos nada más. Pero ¿qué más dice aquí? Bueno, podemos aprender también acerca de prepararnos para el servir. Mira, mucho tiene que ver, si tú quieres servir, cómo es tu relación con Jesús, cómo es tu relación con Dios. Y mira que hay una parte de la Biblia que es clarita en ese sentido. En Juan 15, 1 al 8 vamos a leer, donde habla acerca de esa relación que tenemos con nuestro Señor. Y así como tenemos esa relación con nuestro Señor, así serán los frutos que nosotros demos, en este caso, el servicio. Dice en Juan 15, 1 al 8, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano, que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Dice, para que lleve más fruto. Dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, tiene que estar unido a la vid. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. O sea, en él, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Entonces, él que no está, al que no permanece en mí y yo en este, dice, lleva mucho fruto. Porque separado de mí, nada podés hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneces en mí y en mis palabras, permaneced en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seráis así mis discípulos. Si nosotros tenemos una relación con Jesús y nos parecemos a Él, somos discípulos, somos seguidores de Jesús. Y como tenemos una relación con Jesús, estaremos preparados para servir. Llevaremos mucho fruto porque nosotros tenemos una buena relación con Jesús. Aquel que está sirviendo en iglesia y no lleva o no tiene una relación buena con Jesús, no dará buenos frutos de que es realmente un buen servidor, como las características que miramos en Mateo, que enseñaba porque sabía palabra, predicaba el evangelio del reino, ayudaba a sanar, él tenía compasión, amaba al prójimo, era un buen guía, oraba y preparaba a otros al servicio. Hermanos, ¿estás preparándote para servir? ¿Quieres prepararte para servir? Pues creo que hoy has aprendido cómo. Y mire qué maravilloso es poder servir a otros. Eso muestra realmente que amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Hermanos, espero que esta pequeña enseñanza te haya ayudado a poder entender que necesitas servir, prepararte para servir. Nos miraremos entonces en otra clase de discipulado. Dios te bendiga.